y ontología con el proyecto de investigación La imposibilidad de la filosofía trágica. Muchas gracias, Alejandro. Primero, bueno, yo te quiero agradecer por haber invitado a Abel y bueno, a ustedes por haber venido. Esto es una historia bastante nutrida. Yo también quería participar mucho en la mesa anterior, ¿no? Un poco también para reclamarles que se callaran, porque si no me va a sentir yo que no tengo nada que decir. En principio, yo tengo un desacuerdo con Josué. Tiene una imagen muy negro, y en cambio, cuando yo veo las pinturas estas de imágenes mutantes, yo encuentro una afinidad increíble. Yo no creo que sean subversivas, yo creo que son constatativas. O sea, yo no veo las imágenes que nos saturan, sí, ¿no? Pero por eso las veo como muy familiares. Uno cierra los ojos y ve a Hulk, ¿no? Y por supuesto a Diego Rivera también. Entonces esa suma de sí, y esto, y lo otro, me parece muy afortunada. Es algo así, en el mejor de los sentidos, este fin de las historias cronológicas y asumir una contemporaneidad de los discursos y los imaginarios, ¿no? Quizá ¿se escucha o hablo más fuerte? Aquí me la veo. ¿Se escucha mejor de él? Sí, ya mucho mejor. Entonces, decía yo que en esta contemporaneidad de todos los discursos me siento con una afinidad increíble, ¿no? Y creo que también en el mejor sentido es un devenir estético de los discursos, es decir, todos son posturas de juego que están conviviendo. Más que un momento crítico, yo lo veo como un momento feliz de afirmación, de disolución, por supuesto, de entidades. Y ahí es donde me pareció bien interesante. Cuando llegué al punto de decir, bueno, es que aquí somos una pluralidad afirmada en uno y otro rincón en todo, de repente cuando veo los dibujos de vida, muerte y resurrección, a mí me surgió una interrogante gigantesca. ¿No éramos nosotros ya esa pluralidad de representaciones y éramos Benito Juárez, Hulk y los niños? Todo chusco, ¿no? ¿Por qué ahora hacer una exploración tan, digamos, de intimidad o del yo profundo, ¿no? Por eso me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué buscar el rostro y el retrato para preguntar por nosotros mismos? ¿No estábamos ya en ese mazacote, como decía, en ese híbrido? ¿No éramos ya quiméricos? ¿Por qué de repente dejar la quimera? ¿Por qué dejar la quimera y de repente volvernos nosotros mismos, como un yo mismo? Entonces me pareció muy interesante ese cambio. Y bueno, además de la nota biográfica que me pareció relevante, esta de un proceso de búsqueda y de recuperación, pues me puse a pensar, ¿no? ¿Por qué detenernos aquí, no? Y lo primero que me saltó, fuera del color blanco de fondo, que justo no tiene dimensiones, hice una cosa que pensar por sí misma, me pareció extraño, tal cual la primera cosa extraña es ver tu rostro una y otra vez. Y lo digo así porque creo yo que cuando uno se pregunta por la identidad, ¿quiénes somos? La primera cosa que salta es el rostro. Y uno asume, bueno, no somos este rostro, ¿no? Y tampoco diríamos somos este cuerpo. Y entonces empiezan los experimentos que han hecho algunos filósofos de pensamiento. Si pierdo un dedo, ¿sigo siendo yo mismo? Pues sí, ¿no? Dos, un brazo, una pierna, una oreja, la nariz, el rostro. En ese momento las cosas se vuelven un poco más raras, ¿no? Y entonces tenemos experimentos de los trasplantes de rostros, como el de Richard Norris, que es un soldado en Afganistán que le volaron la cara y la reconstruyeron. ¿Y qué implica que te den un rostro nuevo? Una persona que no tiene rostro no la podemos mirar. Y a lo mejor no quiero verme cruel y esto de tenerle miedo a los monstruos, ¿no? En el sentido de lo que hemos generado en los circos. Pero no podemos verlos, a lo mejor nos acostumbramos después. Pero darle un rostro a alguien es, por supuesto, permitirlo que se integre a la sociedad después de que lo perdió, ¿no? Porque justo una persona sin rostro o que tiene un rostro deformado es más que invisible, es alguien que se vuelve invisible porque no queremos verla, porque es sumamente presente. Un rostro deforme, estoy seguro que es mucho más memorable que uno que no lo tiene.
Pero entonces, bueno, lo siento, es un poco es un prosaico, ¿no? Pero es cierto. Entonces tenemos estas experiencias de despersonalización por la falta de rostro, como el hombre elefante, como Norris. Y bueno, eso me sirve para contexto, para acercarme más a la obra, ¿no? Por la falta de rostro, y en cambio lo que tenemos aquí no es falta de rostro, sino la iteración del rostro. Una y otra vez aparece el rostro. Entonces me seguía causando escozor, ¿por qué está la cara ahí, no? Y entonces empecé un poco a recordar, tampoco es que yo no vengo de historia del arte, entonces tampoco tengo esta prolífica acervo de imágenes, que yo envidio muchísimo, pero el retrato siempre está, por ejemplo, montado con cosas extras en el paisaje, o que digamos hacen que el rostro no sea solamente rostro, sino que tiene siempre una compañía que lo hace comprensible. No solamente está la gestualidad, que por supuesto es fundamental para ver quién es el que está ahí frente, ¿no? Sino que además está todos los atavíos, que es fundamental en la historia del arte, ¿no? Y lo que encuentro es un rostro con pequeñas variaciones de gesto, excepto en estas deformaciones máximas, ¿no? Acompañado del rostro aparece un fantasma, y es el cuerpo que no es rostro, en donde el modo que te vistes en el dibujo es el mismo. Los tenis, el suéter y los pantalones de cargo. Ah, sí. Yo les quería pedir prestadas sus imágenes, pero me parecía insolente. No. Es importantísimo. Ahí están los rostros, ahí están las carotas. Bueno, aquí están los pantalones de cargo, el suéter, la mochila. No. Y no están. Y no están en... Aquí sí, allá. Ahí va. Como que se... Sigue. Entonces teníamos esta cosa de la identidad del rostro, ¿no? Y del rostro continuo. Y le decía también de lo del trasplante de rostro, porque justo darle un rostro a alguien es integrar a la sociedad. Y me parece que esta pregunta por la identidad no estaba en los dibujos de Abel, porque no es la identidad de convivencia o de integración política de horizontales, ¿no? Sino lo que tenemos es una introspección. E insisto, la introspección en búsqueda, como se llaman algunas pinturas, el yo profundo, todo esto es justo lo que no encontramos en otras pinturas y que me parece tan fascinante. El decir, no hay sujetos, sino imágenes y discursos. Pues de repente, y me parece que hay un guiño en algunos dibujos de Abel, como se pregunta por quién es y no puede más que ponerlo con un gesto chusco, gracioso. Es imposible tomarlo con esa seriedad de la exploración intimista de los románticos, con esos paisajes interiores. Finalmente, el paisaje de rostros no deja de tener un gesto cómico, no porque sea risible, sino porque es un montón de cabezotas. No es como Caspar poniendo sus riscos ríspidos y toda esta cosa del alma profunda, ¿no? Y por supuesto, el epítome de lo cómico es cuando te deformas la cara en el dibujo, ¿no? Y me parece interesante porque tenemos ahí una técnica de exploración que yo puedo, digamos, vincular con dos cosas. Una, los Looney Tunes, por supuesto, y la otra, cuando vemos un rostro vuelto polímero, lo que nos tenemos que representar es justamente lo que pasa actualmente con la ingeniería de tejidos. Pero debería estar haciendo eso yo, ¿verdad? Entonces tenemos este rostro que por supuesto bien podría aparecer en los Looney Tunes, ¿no? Podría ser el Bugs Bunny. Bueno, más bien es como el coyote, un poco más coyotesco. Y esto, cuando la cara se vuelve polímero, en el sentido que estás como viscoso, yo lo que pensé inmediatamente es el tema de la ingeniería de tejidos, es decir, cultivo de tejidos, y cuando por fin la ingeniería entra a la biología y hace que entendamos el ser vivo como una cosa que puede ser calculado por biología molecular y reestructurada. Y traigo esta colación no solamente porque si te hule la cara, sino porque además las preguntas, por ejemplo, actuales acerca de la identidad en el arte sin sujeto
Las podemos encontrar, por ejemplo, el artista Mata de Meneses, que por ejemplo traduce su nombre a una proteína y busca cómo la sintetizan. Entonces la proteína son sus letras vueltas, no hay subjetividad, es un nombre vuelto proteína. Las fotografías de, bueno, ¿cómo se llama? Cuando escanean el cerebro. Entonces, tomografías, y en las que pone mariposas encima. Entonces lo que pasa también desaparece el sujeto en favor de una pregunta por el quién. Y entonces tenemos estos discursos de preguntar por el quién sin sujeto. Y aquí tenemos el rostro, parece buscando un yo, y tenemos la reiteración del sujeto. A mí lo que me parece interesante aquí es como si hubiera sentido, es una hipótesis tal cual que tú puedes echar, ¿no? A mí más bien me hizo pensar esto. El rostro, cuando tenemos este mundo sin sujetos profundos, se vuelve una interrogante que no tiene signos de interrogación. Si no podemos traspasar el rostro por detrás del rostro, parece que ya hemos dicho que no hay un alma profunda. Entonces, ¿qué va a pasar cuando veamos el rostro? Lo vemos y lo vemos y lo vemos y lo vemos, y nunca vamos a que le saquen signos de interrogación. Lo máxima interrogación es esto, ¿no? Jalarlo hasta que nos dé alguna respuesta. Entonces me parece muy interesante el haber intentado preguntarse desde el rostro, porque el rostro parece no podernos dar respuestas ya. A pesar de lo que decían, que estoy de acuerdo, que el rostro justo es un territorio, es un artefacto el rostro. Entonces la pregunta ya no está dada ya no es dada al rostro, sino a la tecnología. A mí me pareció muy interesante este juego con intentar penetrar el rostro y en la penetración del rostro lo que tenemos es su plastificación. Entonces es una cosa que me llama mucho la atención. Una cosa que no he pensado, pero que me parece, son dos cosas que no he pensado en absoluto y que me parece muy interesante, sin embargo. Una es el formato, el tamaño, el gran formato, y otro el pleno del blanco, ¿no? Acerca de eso pues lo dejaré por si alguien tiene alguna cosa que me quiera decir a mí, porque a mí me interesó mucho este tema. Y otra cosa que me pareció, que ya es lo que quería decir, que guardan silencio porque me gusta, quería decirlo yo, y era esto, ¿no? O sea, el gran formato llama tradicionalmente a la pintura, y donde hay pintura está diviniendo lápiz, ¿no? La pregunta aquí, ¿por qué es conveniente usar el lápiz para hacer una pregunta por quién es uno mismo? Y entonces yo me la hice, ¿no? Entonces, ¿por qué yo querría dibujarme? ¿Por qué querría dibujar? Y me parece que siendo el lápiz lo más básico, es también el que más capacidad tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, se volvió una pregunta en el sentido tal cual ontológico de buscar lo simple para pensar lo complejo. Cosa que no teníamos, por ejemplo, en las pinturas, que era la composición de la recomposición. La pregunta de dónde estaba lo simple. Y aquí tenemos el lápiz jugando con lo simple. El trazo es el límite que limitando genera un rostro, ¿no? Genera mucho más de lo que puede, de lo que es el mismo. Entonces, a mí la técnica me pareció idónea, ¿no? La cosa interesante es eso, hasta dónde podemos preguntarnos por un yo, por un quién, mejor dicho, con el rostro. Y a mí eso es lo que me sigue pareciendo, que eso sería lo interesante pensar, y que por lo menos es la pregunta que me devolvió tu obra, ¿no? Y en principio sería lo que yo quisiera decir, nada más. Gracias.